Somos el grupo número 1 conformado por Ashley Villasís y Alex Caicedo. El tema a hablar es sobre el proceso conceptual de las células vegetales y sus fases. El tema que voy a redactar y a explicar es el proceso del metabolismo en la célula vegetal. El proceso del metabolismo celular. El metabolismo celular vegetal es el conjunto de todas reacciones químicas que ocurren en las células vegetales para transformar energías y materias. Estas reacciones permiten a la planta crecer, desarrollarse, defenderse y reproducirse, por lo cual existen dos, que es el metabolismo primario y el metabolismo secundario. Voy a hablar sobre el metabolismo primario. Metabolismo primario en las células vegetales. Son un proceso químico que intervienen de forma directa a la supervivencia, crecimiento y reproducción de las plantas. Son procesos químicos pertenecientes al metabolismo primario de las plantas. La fotosíntesis, la respiración, el transporte de solutos, la translocación, la síntesis de proteínas, la asimilación de nutrientes, la diferenciación de tejidos y en general la formación de carbohidratos, lípidos y proteínas que intervienen en estos procesos o son parte estructural de la planta. Son metabolismos primarios, compuestos químicos que intervienen en los procesos mencionados, los aminoácidos destinados a la formación de proteínas, los nucleótidos, los azúcares. Debido a su carácter universal, el dominio de las plantas, los procesos que intervienen en el metabolismo primario y su metabolismo se encuentran en todas las plantas sin excepción. El concepto de metabolismo primario fue creado con transportación. Son metabolismos secundarios, los compuestos químicos sintetizados por la planta, que cumplen funciones no esenciales en ellas, de forma de que su ausencia no es letal para el organismo, al contrario que los metabolismos primarios. Los metabolismos secundarios intervienen en la interacción ecológica entre la planta y su ambiente. Los distintos metabolismos secundarios tienen una distribución restringida en el reino de las plantas y algunos solo se encuentran en una especie o grupo, por lo que a menudo son útiles en la botánica sistemática. El valor adaptativo de la mayoría de los metabolismos secundarios fueron desconocidos durante muchos tiempos. Se consideraban simplemente productos finales de los procesos metabólicos sin una función específica o producto de desecho a las plantas. A causa de la percepción imperante e insignificancia biológica, han recibido tradicionalmente poca atención por parte de los botánicos. Muchas de las funciones de los metabolitos secundarios aún son desconocidas. A finales del siglo XXI y principios del siglo XX, los químicos orgánicos empezaron a estudiar estas sustancias por importancia como drogas medicinales, venenos, saborizantes, pegamentos, aceites, ceras y otros materiales utilizados en la industria. De hecho, en el estudio de metabolismo secundario de la planta, estimuló el desarrollo de las técnicas de separación de la espectroscopia para diluirla, su estructura y metodologías de síntesis que constituyen el fundamento de la química orgánica contemporánea. En algunos estudios biológicos más recientes se determinó que la mayoría de los metabolitos secundarios cumplen funciones de defensa contra predadores y patógenos. Actúan como alelopáticos que ejercen efectos sobre otra planta o atraen a los polinizadores o a los dispensadores de las semillas. El reconocimiento de las diversas propiedades biológicas de muchos metabolitos secundarios ha alentado su investigación como medicamentos antibióticos, insecticidas y herbicidas y han conducido a una evaluación de los diferentes roles que desempeñan en la planta, especialmente en el contexto de las interacciones ecológicas.
por lo cual los metabolitos secundarios de la planta pertenecen a tres grupos según su origen biosintéticos. 1. Terpenoides. 2. Compuestos fenólicos y sus derivados. Y 3. Compuestos nitrogenados y alcaloides. Puesto que la diferencia entre el metabolito primario y secundario es un solo funcional, es decir, se distinguen sobre la base de moléculas precursoras, ni de estructuras químicas, ni de origen biosintético. La diferencia entre las respectivas bioquímicas es difusa y a veces el metabolismo primario se convierte en lo que se considera un metabolismo secundario, por la acción de una sola enzima. Los metabolismos secundarios de las plantas también se pueden dividir en más categorías, menos amplias, según su vía biosintética y estructura química. Según el criterio, además de los terpenoides y alcaloides, se distinguen los siguientes grupos: betalainas, glucosinolatos, glucósidos cianogenéticos, poliacetilenos, antocinaninas. Describiremos las fases del metabolismo en las células vegetales. Fase 1. Captura de recursos. La planta necesita tres cosas principales: la luz solar, agua y dióxido de carbono. La luz es captada por la clorofila en las hojas. El agua llega desde las raíces. El CO2 entra por unos poros llamados estomas. Estos son los materiales de inicio para el metabolismo. Fase 2. Fase luminosa de la fotosíntesis. En los cloroplastos, la luz del sol se transforma en energía química. Se forma ATP, que es como una batería de energía. Fase 3. Fijación de carbono, ciclo de Calvin. Con la energía del ATP y NADPH, el cloroplasto toma el CO2 del aire y lo convierte en azúcares simples. Estos azúcares son la base para fabricar glucosa, sacarosas y otros compuestos que la planta necesita para crecer. Fase 4. Almacenamiento y transporte. Los azúcares producidos se guardan en forma de almidón en los cloroplastos o se convierten en sacarosa para viajar a través de la planta y alimentar raíces, flores y frutos. Fase 5. Catabolismo. Respiración celular. Cuando la planta necesita energía, esos azúcares se degradan. Primero, en el citoplasma, la glucosa se parte en moléculas más pequeñas. Luego, en la mitocondria, esas moléculas se transforman en energía, produciendo mucho ATP. Este ATP es usado para mover sustancias, dividir moléculas y realizar todas las funciones vitales de la planta. Fase 6. Biosíntesis y metabolitos secundarios. Parte de los azúcares que no se usan como energía, sino como materia prima para fabricar proteínas, grasas, vitaminas y compuestos especiales como aromas, colores y sustancias de defensa. Fase 7. Regulación y control. Todo el metabolismo está regulado. La luz, la cantidad de agua, las hormonas de la planta y hasta el día y la noche influye en cuándo se activa la fotosíntesis o la respiración. En resumen, el metabolismo de la célula vegetal tiene varias fases. Primero, captura recursos. Después, produce energía en la fotosíntesis. Fabrica y almacena azúcares. Los usa en la respiración para obtener energía útil y con ellos construye todo lo que necesita para vivir. Gracias a este proceso, las plantas no solo sobreviven, sino que también nos dan oxígeno,
y alimento a todos los seres vivos.